Mis amados y amadas del Señor, muy buenos días. Qué bonito es poder estar nuevamente reunidos aquí. Qué bonito es estar aquí en la sala que Dios nos ha prestado, la sala que Dios nos ha dado en este tiempo para que nosotros podamos difundir la palabra de Dios y a la vez para que podamos ser enseñados por Él. Esta es una de las herramientas tremendas que el Señor en este tiempo nos ha permitido disfrutar, en la cual hemos podido llevar un mensaje de salvación a tantas personas que, si no hubiese sido por esta circunstancia que estamos viviendo, quizás nunca hubiesen escuchado un mensaje como este. Y Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, y tenemos que reconocer en esta mañana. Damos la bienvenida a todos y a todas que nos acompañan en la sala, las personas que han estado con nosotros. Qué bueno, sabemos que Dios ha comenzado un trabajo bonito, hemos comenzado a ver resultados, hemos comenzado a ver testimonios, ya se están viendo los frutos de lo que Dios está haciendo con nosotros. Y sé que este trabajo que estamos haciendo de una forma, digamos, muy interna, una forma muy privada, ha permitido que Dios pueda tocar vidas, pueda tocar corazones. Pero algo que es bien importante entender en esta mañana es que la palabra, cuando Dios nos la da, en primera instancia, Él quiere tocar el corazón nuestro. Es muy importante que nosotros entendamos que cada mensaje que Dios nos está dando es porque Él quiere, porque Él desea que nuestra vida en primera persona sea transformada, sea cambiada. Porque Dios sabe que una vida cambiada, una vida transformada, va a hacer que dé mucho fruto. Y ese fruto va a hacer que muchas personas que hoy están alejadas de las cosas de Dios, por causa de nuestro testimonio, por causa de nuestra vida, entonces esas personas puedan querer acercarse, así sea en principio por curiosidad. Dios utilizará eso, acercarse para que escuchen la palabra de Dios, y ahí Dios con su palabra los va a tocar y los va a cambiar. Recuerde que el poder no está en el vaso, el poder no está en el sembrador, el poder está en la palabra de Dios. Por eso damos muchas gracias por todo lo que Dios está haciendo en este tiempo, y quiero seguir con esta miniserie que estamos tocando en lo que tiene que ver con la seguridad eterna. Recuerda que tenemos un título general de esta serie que le colocamos Volviendo al Padre, porque esa es una de las razones por las cuales nosotros estamos aquí. Seguramente muchos estábamos desconectados de las cosas de Dios, tal vez no andábamos al ritmo, otros estaban apartados de Dios, y todo esto que Dios está haciendo durante este tiempo ha permitido que volvamos al Padre. Y entendamos que cuando el hijo pródigo volvió al padre, el padre nunca lo echó fuera, el padre nunca lo descalificó, sino que al contrario, le cambió sus trajes, sus harapos que olían a mal, sus trapos de inmundicia que traía por causa del pecado, por causa del mundo, y el Señor le coloca traje nuevo, el Señor le coloca sandalias nuevas, el Señor le coloca nuevamente su anillo, su argolla, que es una señal de que restituye, de que lo vuelva a colocar en la posición inicial la persona de autoridad. Y es que eso es un hijo de Dios. Un hijo de Dios es una persona que el momento que entiende, el momento que se ha convertido al Señor, es una persona que sabe, tiene la certeza de la seguridad. Y de aquí nace una pregunta que estuvimos estudiando en la lección anterior. Ahora que soy salvo, ¿podré perder alguna vez mi salvación? Y una vez una persona ha decidido el asunto en cuanto tiene que ver con la salvación, tal como la Biblia lo declara, que es arrepintiéndose de sus pecados, que consta de confesar los pecados y apartarse de ellos, de acuerdo a lo que dice Proverbios 28:13. Esa persona reconoce su pecado, lo confiesa delante de Dios, y una vez lo ha confesado delante de Dios, entonces él toma una resolución en su vida, que es apartarse del pecado. Es lo mismo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2, verso 19, en su segunda carta, que dice la Biblia que el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que pertenecen a Él deben apartarse de la maldad, dice en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, mis amados, es muy importante que nosotros entendamos que este asunto hay que resolverlo, y es ahora, es en este tiempo. Ya cuando la persona fallece, cuando la persona ya no está en esta tierra, ya no puede hacer absolutamente nada. Es ahora que la persona tiene que tomar la decisión. Por eso es que nosotros tenemos que revisar muy bien nuestra vida, cómo estamos delante de Dios. Ahora, entender también que Dios nos prometió algo que es bien importante, y que eso que Dios ha prometido, Dios lo cumple, que nosotros somos hijos de Él. Y si somos hijos de Él, que es lo que estamos mirando, entonces nadie podrá arrebatarnos de la familia a Él. Recuerda que existen dos tipos de familia, existen dos familias digamos, en la parte espiritual. Una es la familia de Dios y otra es la familia del diablo. Nosotros cuando nacimos, la familia, digamos, física, a través del nacimiento físico, nosotros nacimos en la familia de Satanás. Porque la Biblia dice en Juan 8:44 que vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque el diablo peca desde el principio.
También en Romanos capítulo 5, verso 12, que son, digamos que simplemente estoy como recordándolo el mensaje anterior. Si tú quieres ver los detalles de esto, lo podemos encontrar en el mensaje anterior. En Romanos capítulo 5, verso 12, dice que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Noten que eso nos incluye a nosotros, todos. Todos nacimos en esa naturaleza caída, esa naturaleza pecaminosa. Así estábamos todos. Y dice en Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante, dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, que nosotros andábamos de acuerdo a la corriente del mundo, conforme al príncipe, la potestad del aire, dice la Biblia, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Noten que hay hijos de Dios y hay hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Aquellos que no quieren saber nada de Dios, aquellos que quieren estar apartados de las cosas de Dios, aquellos que son renuentes al Evangelio, renuentes a Jesús, aquellas personas que quieren vivir su vida de cualquier manera y que no quieren tener en cuenta a Dios para sus actos, para su vida, no están completamente apartados, alejados de Dios. Es lo que la Biblia habla de hijos de desobediencia. Y dice que entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Recuerden que es el tiempo pasado. Así estábamos nosotros, de allá nos sacó el Señor, y que vivíamos en los deseos de nuestra carne, queríamos hacer lo que nosotros queríamos, lo que nuestro pensamiento nos dictaba, eso queríamos hacer, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos, aquí está el verbo en pasado, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero luego nacimos en la familia de Dios, Dios en su misericordia, Dios nos hace el llamado, Dios toma la iniciativa, no es una iniciativa propia, es una iniciativa de Dios. Si tú estás escuchando este audio es porque Dios tiene un plan contigo, porque Dios quiere salvar tu vida. La Biblia dice, el apóstol Pedro hablando, dice que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios no desea que ninguna persona se condene. De hecho, Dios no condena a ninguna persona. Las personas se condenan no es porque Dios los condene, sino que los condena su propio pecado, el pecado en el cual están practicando, en el cual están viviendo. Es el pecado el que manda a las personas al infierno, no es Dios el que lo manda al infierno. Entonces estamos hablando de que nosotros nacemos en la familia de Dios por medio del nacimiento espiritual, que toma lugar cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador personal, Señor Jesucristo. Y esto es bien importante entender. En el libro de Juan, capítulo 1, verso 12 y 13, dice la Biblia que más a todos los que lo recibieron y creyeron en Él, les dio el privilegio de llegar a ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces ya salimos de la familia física, aunque seguimos teniéndola acá, pero ya nuestra parte genética, ya hemos sido engendrados en lo espiritual y ahora somos de la familia de Dios. Y esta fue la misma pregunta, el mismo interrogante que tuvo un día Nicodemo, que tenía esa curiosidad y que él quería saber cómo disfrutar, cómo entrar al reino de los cielos. Y Jesús le dice en Juan capítulo 3, del 3 al 6, le dice que es necesario, si él quiere nacer de nuevo, si él quiere entrar al reino de los cielos, es necesario que él nazca de nuevo. Y le dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y el propósito de estas lecciones que estamos estudiando es revisar nosotros cómo estamos, es tener la claridad, tener solucionado el tema, el asunto de la seguridad eterna. Decíamos también que el testimonio de Jesucristo es claro sobre este tema, porque el Señor dice que Él nunca nos va a echar fuera. Una vez que ha sido entregado en las manos del Señor, absolutamente nadie puede sacarlo de las manos de Él. Nadie tiene más fuerza, nadie tiene más poder que Dios, para que una persona que ha sido entregada entonces por X o por Y razón, entonces Dios abrió su mano y salió esa persona. No. Escúcheme, lo que ha sido entregado en las manos de Dios siempre va a permanecer. Y por eso la Biblia dice que jamás nos echará fuera, dice Juan capítulo 6, versículo 37. Dice la escritura que lo que ha sido entregado a él nadie lo podrá echar fuera. Por eso Juan capítulo 5 verso 24 dice que de cierto os digo que el que oye mi palabra y el que oye al que me envió tiene vida eterna. Vida eterna. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto, mis amados, y la salvación no depende de nuestras obras, no depende de nosotros, sino que la salvación vino como gracia de Dios. Es Dios el que en su gracia nos escogió, Él fue el que nos llamó y nosotros simplemente escuchamos el llamado y obedecimos lo que Dios estaba diciendo.
Entonces, es muy importante porque hay personas que piensan que la salvación la tienen ellos porque ellos son los que la han ganado y absolutamente nadie ha ganado la salvación. Por eso el apóstol Pablo dejó muy claro, expresado en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se gloríe. Es decir, nosotros no nos ganamos la salvación por nuestras obras y menos la vamos a poder retener por nuestras obras. Esto es un regalo de Dios. Sin embargo, el mismo Jesucristo es el que nos guarda, no nosotros mismos. Nosotros no podemos. Es Dios el que nos guarda, Jesús el que nos guarda. Y eso fue lo que le dijo a Timoteo el apóstol Pablo en su segunda carta, capítulo 1, verso 12. Dios dice que por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El Señor nos guarda, el Señor nos cuida y absolutamente nada, terminamos hablando la lección anterior, que nada nos podrá separar del amor de Cristo, que es ese hermoso versículo, ese pasaje de la Biblia que quedó ahí en Romanos capítulo 8, versos 38 y 39. Absolutamente nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Y con eso terminamos el mensaje anterior y hoy quiero estaremos en la secuencia y entender que su salvación es segura debido a su nueva relación que tienes con Dios. Y aquí vamos a comenzar a trabajar para entrar en materia en este día, que su relación, su salvación está segura debido a la nueva relación que tenemos con Dios. Su relación con Dios es una relación como la de un padre con su hijo por su nacimiento. Eso es lo que estábamos leyendo ahorita en Juan 1:12. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Y cuando nosotros somos hijos de Dios tenemos el derecho, es un derecho que Dios nos dio. Ahora tú que has nacido de nuevo, si es que has nacido de nuevo, tú tienes el derecho de llegar a ser hecho hijo de Dios. Es un derecho que por ley, es algo que es legal, que Dios en su legalidad nos lo ha otorgado a aquellos que hemos tomado la decisión por Cristo. Ahora, pensemos por un momento en el cuadro de su familia física. Usted será su hijo y de su padre siempre en esta tierra. ¿Por qué? Porque ha nacido de su simiente. Usted podrá salir del país. Usted y su padre podrán repudiarse. Podrán desconocerse. Es más, usted podrá cambiar aún de su nombre y de su apellido. Lo podrá cambiar. Podrá colocarse otro apellido. Pero nunca, nunca, nunca va a poder, digamos, negar el hecho de que su padre es su padre y que tú eres el hijo. Nunca. Por más que tú ya no veas a tu papá, por más que tú ya no vuelvas a escuchar absolutamente nada de él. Es más, que ni siquiera pienses en él el resto de tu vida. Pero repito, esto no cambiará el hecho que él es su padre y que usted es su hijo. Eso es algo, es un vínculo que está ahí. Y eso nadie lo va a poder romper. Y lo mismo ocurre con nuestro Padre Celestial. Usted podrá morir, pero nunca podrá evitar el haber nacido de nuevo. Su nacimiento fue hecho para siempre, tanto física como espiritualmente. Inclusive el mismo Dios no puede cambiar este hecho. Y ese diálogo que estamos hablando ahorita de Nicodemo, cuando estaba el Señor Jesucristo hablando con él en Juan 3, versículo 3 en adelante, permítame lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice la Escritura que Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, escúcheme, solamente en el nuevo nacimiento, solamente dando el paso del nuevo nacimiento, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Recuerde que es ese diálogo que tuvo. Yo quiero ver el reino de Dios. Y Jesús le dice, hay solamente una manera para que tú puedas entrar al reino de Dios. Y esa manera es que nazcas de nuevo. Entonces Nicodemo en el diálogo le dice, ¿y qué quiere decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Y aquí quiero hacer un paréntesis para hacer una aclaración. Cuando Jesús le está diciendo a este hombre Nicodemo, que es un hombre que tenía mucha religión, que conocía mucho de la palabra, que conocía mucho de la ley de Dios. Sin embargo, este hombre, a pesar que conocía la ley de Dios, a pesar que servía en el templo, era un hombre que no tenía la salvación, no tenía la vida eterna. Pero este hombre, inquietado seguramente por todo lo que había visto, por todo lo que había oído de Jesús, él entiende, Dios le hace un llamado a este hombre y este hombre toma una decisión de ir a buscar a Jesús.
Jesús lo recibe y le dice, mire, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. ¿Qué es esto de nacer del agua y del Espíritu? Nacer del agua es que el agua es una representación, es un símbolo de lo que es la limpieza. Y lo que Jesús, en otras palabras, le está diciendo a este hombre es, tú tienes primero que estar limpio de tus pecados a través del arrepentimiento. Ninguna persona puede pretender ser hijo de Dios, llegar al reino de los cielos, ser parte de la familia de Dios, a menos que se arrepienta de sus pecados. Uno, que confiese su pecado, y dos, que se aparte de su pecado, pero por el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, es que tiene que poner su confianza en el Señor. Cuando esa persona toma esa decisión, se ha limpiado a través del arrepentimiento genuino y verdadero, que es muchísimo más que repetir una oración, es un acto, es algo que la persona tiene que hacer de corazón, de una forma genuina y sincera. Esa persona se limpia con el agua de la palabra, entiende la palabra de Dios, toma una decisión y entonces es limpio. Y ahora esa persona que ha sido limpia, en ese instante en lo espiritual sucede algo, y es que el poder de Dios viene a esa persona a través del Espíritu Santo, a través de la persona del Espíritu Santo, y ahora el poder de Dios reside en él. Por eso Jesús le está diciendo aquí, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua, se ha limpiado y tiene al Espíritu Santo. Dice el versículo 6, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. También en ese momento que estaba Nicodemo hablando con Jesús y le dice que es necesario nacer de agua y del Espíritu, en ese momento que acepta a Jesús, esa persona es sellada por el Espíritu Santo. Y ese sello son las arras, es como una prenda, como una garantía de cumplimiento. ¿Una garantía de cumplimiento de qué? De nuestra herencia, que somos posesión adquirida, que somos de Dios. Somos sellados hasta el día, dice la Biblia, de la redención, según lo que dice Romanos capítulo 8, verso 23. Hasta el día de la redención de la posesión adquirida. ¿Cuándo se da eso? Hasta el momento del arrebatamiento, cuando nosotros vamos a recibir lo que Dios nos ha prometido, la herencia que Dios nos ha prometido. Y dice la Biblia en Romanos 8, versículo 23, permítame lo leo la Nueva Traducción Viviente, dice, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Noten esto, que la Biblia dice que una vez que la persona ha nacido de nuevo, ahora el Espíritu Santo está dentro de él. Contrario a lo que dicen algunas personas, contrario a lo que dice, por ejemplo, la secta de los testigos de Jehová, que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza externa. No, la Biblia no está diciendo eso. La Biblia está diciendo que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, como una muestra anticipada de la gloria futura. Sigue diciendo esta versión, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Eso es lo que pasa en nosotros. Decimos, no quiero fallar, no quiero volver a caer en esto, y caemos. Entonces como que uno dice, ay Dios mío, ¿cuándo será que yo dejo esto? Y vamos a estar aquí en esta tierra, mis amados. Mientras estemos en esta tierra, vamos a seguir con esa lucha que tocamos en los mensajes anteriores, esa lucha entre esa nueva naturaleza espiritual con la naturaleza antigua, la naturaleza vieja, caída, que siempre es como una inercia que nos quiere arrastrar a que pequemos, a que fallemos. Y sigue diciendo en esta versión, nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos. ¿Notan eso? Todos los derechos como hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Hasta el cuerpo será cambiado. Nos dará un cuerpo semejante al del Señor Jesucristo, un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no va a ser inclinado, no va a ser arrastrado por la carne, porque ya no es, ahora es un cuerpo glorificado como el del Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro que como hijos de Dios estamos aferrados a Él, que Dios nos dejó al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo no se va a ir de nuestras vidas. No podemos perder la salvación porque no podemos perder al Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, dice la Biblia, en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, aquí está la palabra, escuchen, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta ese momento. Dios nos ha prometido que nos dará el Espíritu Santo y él no se va a ir de nosotros. Pero no quiere decir que se vaya el Espíritu Santo porque tú peques. Pero lo que sí sucede, según lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 4, verso 30, es que el Espíritu Santo se puede contristar.
Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y me gusta lo que dice en la Nueva Traducción Viviente este pasaje, porque dice que no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Escúcheme, la forma de vivir, la forma de hablar, la forma de actuar, muchas veces contrista al Espíritu Santo. Por eso, mis amados, a pesar que somos cristianos, tenemos que seguir trabajando en esas áreas para que con nuestra forma de ser, con el pecado que eventualmente cometamos, no entristezcamos al Espíritu Santo. Pero quiero dejar la claridad en esto. El Espíritu Santo no se va del cristiano. El Espíritu Santo se contrista, el Espíritu Santo se apaga como tal, pero no quiere decir que se vaya el Espíritu Santo. Y sigue diciendo en esta versión, recuerden que Él los identificó como suyos y así les garantizó que serán salvos el día de la redención. Por lo tanto, escúchenme, su salvación es segura debido a su nueva relación con Dios. De manera pues que absolutamente nadie nos puede quitar eso. Ya, si tú naciste de nuevo, no te preocupes. Ahora, esto no es una licencia, que es el otro punto que voy a tocar enseguida, que la seguridad eterna no le da a usted, no me da a mí una, entre comillas, licencia para pecar. Y esta doctrina bíblica de la seguridad eterna se ha tornado bastante controversial en nuestros días. Muchos cristianos la toman como una licencia para pecar y dicen cosas como estas. El falso convertido, el que cree que es cristiano pero que no lo es, el que cree que se ha convertido pero que no se ha convertido, sino que es un falso convertido, dice cosas como estas. Como no puedo perder mi salvación, voy a disfrutar del pecado. Tal vez pierda un poco, dicen ellos, de herencia, pero seré salvo y esto es lo más importante. ¿Qué creen ellos? Ellos creen que pueden seguir practicando el pecado y que ya no pierden la salvación. Lo que sí están es perdiendo la herencia. A mí no importa que yo pierda parte de la herencia, pero lo importante es que yo sé que soy salvo. Por esas actitudes de muchos, entonces es que hay líderes y pastores en las iglesias que se oponen a la doctrina bíblica de la seguridad eterna. Y es que claro, porque se han ido al otro extremo. Se han ido al extremo del libertinaje, donde dicen ya como tú eres cristiano, como ya tú eres salvo, tú puedes pecar y pecar y pecar y no va a pasar nada, que ya tú no vas a perder la salvación. Entonces llegan a una libertad de la gracia y de ahí nace esa secta que se conoció como creciendo en gracia, que ya una vez salvo tú no vas a perder la salvación, sino que ya tú puedes pecar y hacer lo que quieras y ya no va a pasar nada. Ahora, el creyente, entre comillas, que puede practicar el pecado, es decir, que puede robar, que puede mentir, que puede fornicar, que puede adulterar, inclusive puede hasta emborracharse, se puede drogar, aborrecer a los hermanos, tener resentimiento, rencor, odio, amargura en su corazón, codiciar cosas y etcétera, todo lo que quieras hacer, aunque diga que es cristiano, aunque diga que es creyente, y disfruta de eso, debe examinarse, escuchen, mis amados. Debe examinarse para ver si realmente está en la fe o no. En otras palabras, debe examinarse si verdaderamente es salvo o no. Si alguien, escuche por favor esto con mucha atención, si alguien puede tomar la seguridad eterna como una licencia para pecar, no ha entendido lo que la Biblia dice acerca de las conversiones falsas y las verdaderas. La doctrina de la seguridad eterna del cristiano tiene que entenderse siempre, por favor, tiene que entenderse siempre a la par de lo que la Biblia enseña acerca de las conversiones falsas y las verdaderas. Si alguien no entiende lo que la Biblia dice acerca de las conversiones falsas, corre el riesgo de tomar decisiones como esas. De decir, no, yo puedo hacer eso y no voy a perder. Entonces, entre comillas, ellos como que quieren vender su recompensa de la herencia. Ellos dicen, no importa, sacrifico un poco de mi herencia con tal de tener un placer temporal, con tal de deleitarme un poco con el pecado. Es decir, que si uno no entiende las falsas conversiones, puede interpretar la seguridad eterna como una licencia para pecar. Ellos están confiados de eso. Ya no voy a perder la salvación y yo sé que Dios no me va a condenar por esto. Y escúchame, les he dicho, Dios no va a mandar a nadie al infierno. La persona se va al infierno por causa del pecado que está practicando. Este tipo de confianza de un creyente se basa en una mala interpretación, podríamos decir, de la Escritura y un entendimiento tergiversado de la seguridad eterna. Y sabe que lo más trágico de esto, mis amados, es que puede resultar en la pérdida eterna de su alma.
y terminar la carrera en esta vida engañados, creyendo que porque hicieron una oración de fe, creyendo que porque hacían parte de un ministerio, creyendo que porque cantaban o porque predicaban, entonces eran salvos, pero tenían una doble vida, una doble moral, viviendo en pecado, practicando el pecado. Y ahí al final es el día de las grandes sorpresas. A mí siempre me ha preocupado mucho esa palabra que el Señor dice, que muchos me dirán en aquel día, muchos. Es decir, hay un grupo de personas, escúchenme por favor esto, un grupo de personas que van a terminar la carrera en esta vida engañados. Son muchos. Personas que van a tener una vida de hipocresía. Entiendan que el hipócrita no tiene la salvación. El creyente, entre comillas, que actúa de una manera diferente en la iglesia que fuera de ella, es un hipócrita. Personas que están en las congregaciones, personas que leen la Biblia, personas que participan y llegan a la congregación y Dios le bendiga hermano por aquí, Dios le bendiga hermana y cómo le puedo colaborar y qué hay que hacer y no sé qué, y se ven tan espirituales, tan puritanos, tan santificados, pero que salen de la iglesia y son tremendos. Personas que están, aún hombres que están golpeando a su esposa con malas palabras, con vulgaridades, tomando el nombre de Dios en vano, que mienten, que hurtan, que cometen adulterio. Por ejemplo, tienen sexo ilícito o el uso de pornografía, se emborrachan, pero sin embargo están en las iglesias, están levantando las manos, están cantando, están diciendo gloria a Dios, están diciendo amén, están diciendo Dios le bendiga. Escúcheme, pecan, practican el pecado y creen que son cristianos. Y lo más duro y lo más triste es que lo disfrutan. El diccionario define a un hipócrita como uno que practica la hipocresía, es decir, el fingimiento. Fingir es dar a entender lo que no es cierto. El cristiano hipócrita, entre comillas esta palabra cristiano, el cristiano hipócrita es el que finge ser un cristiano, da a entender lo que no es cierto. ¿Qué es lo que no es cierto? Que es un cristiano. Lo da a entender y la gente dice, no, este hombre es un tremendo, esta mujer es una tremenda de Dios. Mire cómo hace, mire cómo habla, mire cómo se viste, mire cómo da a entender. Pero lo que no sabe, o mejor, él sí lo sabe, es un hipócrita, es un cristiano hipócrita. Así que el hipócrita no tiene la salvación. Finge ser salvo, pero en realidad no lo es. El mejor ejemplo que podemos encontrar en la Biblia de una persona que aparentaba que era una persona piadosa, una persona metida con las cosas de Dios, una persona que estaba ahí con Jesús, es Judas. Judas era un hipócrita. Judas formaba parte de los 12 discípulos de Cristo, según lo que nos muestra la Biblia en Mateo capítulo 10, versos 1 al 4. Judas hacía milagros, sanaba enfermos, limpiaba a los leprosos, echaba fuera a los demonios, según lo que dice Mateo capítulo 10, versos 5 y 8. Él era piadoso. Mire, tanto era, tan piadoso era, pasaba tan disimuladamente con los demás discípulos, se camuflaba de una forma tan excelente que no lo notaba. Cuando el Señor Jesucristo, aquel día, ahí en Mateo capítulo 26, versículos 21 al 25, y en Juan capítulo 13, versículos 21 al 26, relata la Biblia que el Señor Jesucristo aquel día, cuando señaló que dentro de ese grupo de personas que estaban con él, que eran sus discípulos, había un traidor. Había un traidor. Y ninguno atinó para pensar que era Judas. Porque si él hubiera evidenciado eso, entonces apenas el Señor Jesucristo hubiera dicho, aquí hay un traidor, pues todos los ojos se ponían la mirada, se la ponían a Judas te descubrieron. Pero no, mire, tan fue así que ellos inclusive dudaron de sí mismos. Y cuando usted lee el relato bíblico, usted encontrará que muchos decían, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y todos estaban a decir, era más probable que cualquiera fuera menos Judas. Y Judas estaba con él. Judas se mostraba como un piadoso. Pero sin embargo, era un hipócrita. Cuando Judas salió aquella noche para traicionar a Jesús, todos los demás pensaban que él, mire la forma tan particular de este Judas, es que era una persona de muchísima confianza en el ministerio del Señor Jesús. Tanto era la confianza que era el que manejaba la parte financiera, era el tesorero de este grupo, del equipo, del ministerio del Señor Jesucristo. Era la persona que supuestamente era el que administraba los recursos y el que daba los donativos para la gente necesitada, para los pobres. Tan es así que aquella noche, cuando Judas salió
para ir a traicionar. Fíjense que la intención de él era ir a traicionar a Jesús. Pero los demás, como tenía una excelente apariencia, una hipócrita apariencia de cristiano espiritual, los demás pensaban que él se fue para darle algo a los pobres. Decía, ay, qué bueno este Judas, se fue a hacer la obra, se fue a cumplir el ministerio, se fue a hacer obra social, qué hombre de Dios. Y de pronto se sentían incómodos, nosotros aquí guardados, encerrados, y Judas allá haciendo la obra. Aparentemente, este hombre, a los ojos de los demás, era un hombre excelente, intachable. Judas tenía una buena apariencia de ser un seguidor de Jesús. Por eso es que las apariencias engañan. No todo lo que brilla es oro. Tengan mucho cuidado, mis amados. Tengan mucho cuidado, no nos dejemos apantallar por esa cantidad de cosas que nosotros vemos. No, es que este es un hombre de Dios, esta es una mujer de Dios, porque hace esto, hace lo otro. Mire la forma como habla, mire la forma como se dirige. No, tengan mucho cuidado, porque por fuera, como dijo el Señor Jesucristo a los fariseos hipócritas, les dijo, por fuera ustedes tienen apariencia de piedad, pero por dentro están negando a mí mismo. Por fuera ustedes parecen como sepulcros blanqueados, hermosos, brillantes, pero por dentro están llenos de inmundicia, llenos de podredumbre. Mis amados, Jesús conoce los corazones. Y seguramente en esta sala y las personas que posteriormente escuchen este audio tendrán que ser confrontados con esto. Y aquí hay una buena pregunta para que cada uno nos hagamos. ¿Verdaderamente yo soy un hijo de Dios? ¿Verdaderamente estoy viviendo como un hijo de Dios? ¿O estoy fingiendo? ¿O estoy siendo un hipócrita? Si tú sabes que no tienes una vida de sinceridad delante de Dios, este es el tiempo para que tú tomes medidas en este asunto. Para que tú digas, yo tengo que revisar mi vida, yo no puedo fingir. Ustedes saben el final trágico de Judas. Ustedes saben que al final este hombre lo vendió por 30 monedas de plata. Este fue el prototipo del anticristo que fue capaz de traicionar a Jesús por la parte económica, por la parte material. Sin embargo, a pesar del fingimiento, Judas era un diablo, dice la Biblia en Juan capítulo 6, verso 70. Judas era un diablo y como tal murió sin arrepentimiento, murió sin poner la confianza en Cristo y seguramente que se fue para el infierno. Este es un tema, mis amados, en el cual nosotros tenemos que prestarle mucha atención y tener mucho cuidado. Nosotros llega el momento, un día como hoy, que tenemos que ser confrontados con la palabra para revisar nuestra vida. Porque es que si nosotros supiéramos cuándo viene el Señor, cuándo va a ser nuestro último día en esta tierra, pues uno podría, digamos, presupuestarse para eso. Pero no lo podemos hacer. Tú y yo no tenemos comprada la vida. Tú y yo no sabemos cuándo es nuestro último día, cuándo daremos el último suspiro en esta tierra. Algunos dicen, no, pues cuando yo vaya en la ambulancia, entonces yo me arrepiento, entonces ahí sí ya me convierto. Y si no tienes esa oportunidad, mis amados. Fíjese que los días son difíciles. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Tiempos donde ya no va a haber quien, quizás las personas que están siendo diagnosticadas en este momento, los van, los guardan, los encierran y ya no tienen contacto absolutamente con nadie. Con nadie. A los días llaman a sus familiares, vengan por las cenizas de esa persona. Y quizás no haya la oportunidad de compartirles de Cristo una vez más. Quizás ya en el momento en que las personas están en esos últimos instantes no hay quien le diga, vea, arrepiéntase, vea, haga esta oración, vea, perdone a fulano de tal, vea, póngase en paz, quizás no haya tiempo. Ahora que tenemos vida, ahora que tenemos el sentido común, el uso de la razón, ¿por qué no tomar esta decisión? ¿Por qué no decirle, Señor, yo quiero verdaderamente ser un hijo tuyo? Vamos a orar en este momento, vamos a decirle, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad, Señor, gracias por amarnos tanto. Gracias porque tú has sido fiel con nosotros, Dios, y tú no nos has faltado, tú no nos has fallado. Y si tú nos traes hoy para escuchar este mensaje, es porque seguramente, Señor, tú sabes que algunos de los que estamos aquí escuchando necesitamos tener la certeza de la salvación. No queremos, Señor, fingir mal, no queremos ser hipócritas, Señor. No queremos ser como ese Judas que aparentemente estaba bien, pero realmente su corazón nunca fue entregado a Jesús. Nunca se arrepintió. Señor, cambia ese corazón de piedra que tenemos, Dios. Cambia ese corazón duro, terco, testarudo, orgulloso, que no se quiere rendir a ti, Señor. Quita de nosotros todo lo que no sea tuyo, Dios. Lávanos con tu palabra, Señor. Qué razón tan grande tuvo el Señor Jesucristo cuando le dijo a Nicodemo, es necesario que seas lavado, que pases por agua y que pases por el Espíritu. Qué importante es eso, que nosotros seamos lavados por la palabra, que nosotros podamos ser limpios de todo pecado.
Qué lindo es saber que una de las garantías que una persona tiene a Cristo, que ha nacido de nuevo, es porque está el Espíritu Santo dentro de él. Tú tienes la certeza que el Espíritu Santo está dentro de ti. Tú tienes esa certeza que Jesús está dentro de ti. Si no la tienes, si tienes esa duda todavía, si no tienes esa seguridad, creo que este es un buen momento. Creo que allá donde tú estás, saca el momento, saca el lugar más apropiado y pídele perdón al Señor. Dile, Señor, yo quiero hoy entregar mi vida a ti. Tal vez tú llevas muchos años en la vida cristiana. Tal vez tú has asistido a muchas congregaciones, has escuchado muchos mensajes, muchos sermones, muchas predicaciones, pero posiblemente no has dado ese paso. Da este paso. Quizás mañana sea tarde. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo tan lindo, tan especial. Gracias por cada uno de mis hermanos que de una forma respetuosa han escuchado la palabra de Dios. Que cada persona que escuche este mensaje, que mis hermanos lo compartan a otras personas, puedan ser tocados. Quizás tú estás pasando hoy un momento muy difícil. Quizás tú hoy estás pasando una de las crisis más grandes de tu vida. Pero quiero decirte algo. Una vez tú soluciones el problema espiritual de tu vida, tenlo por seguro que todo lo demás vendrá por añadidura. Por eso la Biblia dejó ese pasaje tan hermoso en la Biblia. Busca primeramente las cosas de Dios y su justicia. Acércate a Dios, estudia la palabra, lee la palabra y comienza a hacer las cosas correctas y todo lo demás vendrá por añadidura. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.